Entonces, recuerden que en la parábola lo importante es que es una forma. ¿Qué es una forma? Es una manera de escribir donde voy a sustituir, y esto viene del concepto de lugar geométrico, donde también puedo obtener parámetros, que obviamente esos parámetros me van a servir para poder graficar, para poder realizar la gráfica o el esquema, que pudiera ser cualquiera de las dos. Saben que el esquema no es tan exacto. Y también me dice específicamente cuál es la figura. Entonces, las formas que nosotros tenemos reciben el nombre de forma ordinaria. Una forma ordinaria es una forma común de escribir. Entonces, la manera de común de escribir a la parábola son 4. Todas ellas tienen sus respectivos elementos que me llevan a la característica de la parábola, a precisamente la forma de la parábola. Entonces habían mencionado sus compañeras que lo primero que tengo es un exponente. Como este exponente está en las abscisas, eso implica que hay una simetría. El eje de simetría es vertical porque está separando a las abscisas en su parte izquierda y en su parte derecha. Eso es lo primero que me indica el exponente. El siguiente elemento importante que tengo va a ser un signo. Este signo, debido a que está multiplicado a las ordenadas, entonces me dice que el signo positivo me dé el sentido que es hacia arriba. O sea que en la parábola viene de arriba y termina arriba. Fíjense cómo aquí este arriba es en el lado izquierdo y este arriba es en el lado derecho. Ahí hay que aclarar que por eso son dos características diferentes relacionadas o dos elementos diferentes. El primer elemento, como ya habíamos dicho anteriormente, es el elemento exponente, y ese exponente me indica que hay una parte de simetría en las abscisas porque hay una parte izquierda y una parte derecha. Pero el siguiente elemento es un signo positivo, que si ustedes se dan cuenta aquí nada más hay un exponente 1. Por lo tanto, nada más hay una parte en las ordenadas. Y esa parte en la ordenada, debido al exponente 1, se refiere a lo positivo en la ordenada. Por eso sé que el sentido es hacia arriba. Y el sentido hacia arriba quiere decir que la parábola viene de arriba y termina arriba. No importa que sea izquierda y derecha, porque eso ya fue dicho con la simetría. Son dos elementos diferentes y que te indican dos cosas diferentes. Adicionalmente, te menciona que hay un parámetro P, donde ese parámetro P es el que te va a decir qué tan ancha, qué tan angosta va a ser la parábola. Ahorita les voy a explicar cómo vemos eso ya cuando empezamos a dibujar. Además viene la referencia del lugar geométrico, que es esta abscisa y esta ordenada, donde puedo sustituir todos los puntos que forman la parábola, y todos esos puntos pues son parejas de abscisas y de ordenadas. Ahí se pueden sustituir. Y también viene el otro elemento, que es el vértice. El vértice va a estar determinado por el simétrico. Recuerden que el simétrico es diferente a la simetría. La simetría indica que son dos pedazos que son iguales del lado izquierdo y del lado derecho, pero el simétrico me indica que es el mismo número con diferente signo. Si aquí es negativo, por acá lo voy a escribir positivo. Si aquí es negativo, por acá lo escribo positivo. Eso tiene que ver con el vértice. Lo único que falta y que no he mencionado es que el vértice es el que está en la parte más baja. Eso que estoy poniendo con un punto azul, ese se llama vértice, y ese vértice específicamente en esta parábola me está indicando cuál es el punto más abajo que tengo de la parábola, y ese punto que tengo más abajo me va a servir precisamente para determinar la extensión. La extensión me va a decir de dónde a dónde llegó las ordenadas y de dónde a dónde llegó en las abscisas. El vértice es el que me va a indicar dónde está la parte más baja de la parábola en el caso de este tipo de parábola. Obviamente en cada parábola pues todo va a cambiar, todo va a ser diferente, porque la manera de interpretar todos los elementos me va a llevar a diferentes condiciones. Ok, entonces vuelvo a repetir. El exponente, como está en las ordenadas, me indica que hay una simetría que es arriba y abajo. O sea, la misma figura del lado de arriba es la misma figura del lado de abajo. Luego me dijo, por el sentido que es negativo, como el sentido está multiplicando a las abscisas, quiere decir que el sentido es negativo en las abscisas. Por eso viene de la izquierda y termina a la derecha porque está en las abscisas. Posteriormente me mencionaron
que hay un vértice. Ese vértice, como ahorita lo había indicado, es en la abscisa, es el simétrico de la h, por eso aquí es positivo. Y en la ordenada es el simétrico del menos k, por eso es k. Ahí hay que tener en cuenta dónde van las abscisas y dónde van las ordenadas. Las abscisas las hemos simbolizado preferentemente con una X. Aquí en geometría analítica no siempre, en analítica sí, eso no es siempre. Y las ordenadas se ha simbolizado con la letra Y. Por eso sé que esta es ordenada y estas son abscisas. Posteriormente había dicho su otra compañera que le faltó decir que hay un punto de coordenadas X, Y que me está representando el lugar geométrico y que obviamente lo tengo representado con esta Y y con esa X, donde puedo sustituir cualquier punto de los que están formando a la parábola. También mencionó su compañera que me hizo falta el parámetro, donde acuérdense que el parámetro me está indicando qué tan ancha es la parábola. Y por último, debido a la ubicación del vértice, resulta que el vértice ahora lo tengo en lo que podríamos decir que es la punta de la flecha. Si esto lo veo como una flecha, pues la punta de la flecha es el vértice, ¿no? Ya sé que no es una flecha, pero pareciéramos tomar esa indicación, ¿no? Entonces, ese punto, si se dan cuenta, se llama vértice, pero ahora no es el que está más abajo, sino es el punto que está más a la izquierda, no, a la derecha, perdón. Está más a la derecha. Y debido a que está más a la derecha, me va a delimitar la extensión. Recuerden que la extensión es donde hay gráfica de izquierda a derecha y donde hay gráfica de arriba a abajo. De abajo a arriba, perdón. Y que eso, pues lo estaremos viendo posteriormente, ya cuando estemos haciendo los respectivos ejercicios. Ahora sí, ya en todas las cónicas. O sea, en todas las cónicas que vamos a ver, en todas las cónicas va a ser lo mismo. ¿Qué te indica el exponente? El exponente, debido a que está en las ordenadas, entonces hay una simetría de arriba y abajo. ¿Por qué simetría? Porque son dos. Es lo mismo arriba y es lo mismo abajo. Ahora bien, este signo está multiplicando a la abscisa. Pero si se dan cuenta solamente hay una abscisa porque está elevado al exponente 1. Eso quiere decir que solamente hay abscisas positivas. Y eso implica que las positivas vienen de la derecha y terminan a la derecha. Lo demás es respecto al punto P que me está representando el lugar geométrico de coordenadas X, Y siempre. Porque la H siempre va con la X y la K siempre va con la Y. Y sabemos que una es abscisa y la otra es ordenada. Y el vértice... les digo, es el simétrico. Acuérdense que es diferente el simétrico que la simetría. También me está indicando el parámetro, que ya lo habíamos visto aquí, que el parámetro aparece en todas las formas. Cuando estoy hablando de una parábola, cuando cambiamos elipse o hipérbola, los parámetros van a ser diferentes, ya se los había indicado. Pero de todas maneras me sirven para graficar y para bosquejar. Eso siempre va a ser lo mismo. Y por la ubicación del vértice, debido a que está en la punta de la flecha, si así la queremos ver, entonces ahora eso me va a indicar el punto que está más hacia la izquierda, que va a ser completamente diferente a lo que ocurrió aquí, que fue el que estaba más abajo, al que está acá, que es el que está más a la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay que tener bien claro qué es lo que me está representando cada uno de los elementos de la parábola. Y que obviamente estamos en forma ordinaria. ¿Qué es forma ordinaria? ¿Qué es forma? Una manera de escribir para sustituir, para obtener y que me indica la figura. Y ordinario, sabemos que quiere decir lo más común. Bueno, entonces... El punto nos va a indicar que es lo que está más arriba. Ok, entonces pues ya me dijiste que como está en las abscisas, como está en las abscisas, entonces te va a implicar una parte idéntica, que es la parte idéntica de la izquierda y la de la derecha, que obviamente te genera un eje de simetría, donde ese eje de simetría es vertical en este caso. También mencionaste, aquí ya me equivoqué de color, aquí se lo estaba haciendo con verde. También mencionaste que había un signo negativo, que debido a que está multiplicando a las ordenadas, eso quiere decir que te da el sentido, y el sentido de la ordenada es hacia abajo, por eso comienza de abajo y termina abajo. Ese ya no quedó bonito. Comienza abajo, luego la curvita y la diagonal hacia abajo. También habías dicho que había un vértice que es el simétrico de coordenadas H, K. ¿Qué más dijiste? Acuérdame, 21. Que tenemos el punto P, que es el lugar geométrico de X y Y. Ajá, ¿qué más?
Y el parámetro. Ajá, está el parámetro que te ayuda a dibujar. Y también mencionaste otra cosa que no le he escrito. Lo del simétrico. No, ya está acá el simétrico. Ya lo mencionaste, nada más es cosa que lo veas en la gráfica. Lo del punto, ¿no? Lo del punto. ¿Este punto cómo se llama? Es el... Ay, ¿Cómo se dice? ahí se ¿Cómo? me fue. Se te fue. Ok, pero ¿qué te indica este punto? Que es el punto que está más arriba. Ok, este es el punto que está más arriba. A diferencia de todas las demás, no, acuérdense que este es el vértice. El vértice es el que está en la punta de la flecha, si así lo veo. Y acuérdense que todas las parábolas es diagonal, curvita y diagonal, ¿eh? O sea, las parábolas no son U's. Muchas veces dibujan las parábolas así y esa no es una parábola. La parábola es diagonal, una curva y diagonal. Estas cuatro que parecen U's o parecen C's, esas no son parábolas. Jamás las hagan así, por favor. Entonces, por eso te indica el punto que está más arriba. Aquí te indico el que está más abajo, aquí te indico el que está más a la izquierda y aquí te indico el que está más a la derecha. Por eso hay que tener como que mucho cuidado cuando vemos la extensión, porque la extensión va a estar determinada directamente por la ubicación del vértice, pero depende si la gráfica viene de la derecha o va hacia la derecha o va hacia la izquierda, etcétera, etcétera. Bueno, ya con todas esas interpretaciones, la elipse y la hipérbola es idéntica, ¿eh? No cambia nada la interpretación. O sea, en la elipse y en la hipérbola voy a tener otros parámetros que van a ser el A, B y C, pero todo lo demás es lo mismo. Lo único que hay que saber es qué quiere decir el exponente y el signo. Básicamente ahí exponente y signo son los que me dan toda la referencia. Ahora bien, vamos a entender que si yo tengo aquí el vértice y estoy diciendo que esta parábola viene de la izquierda y se regresa hacia la izquierda, obviamente de lo que estoy hablando es de una parábola con las características que están marcadas aquí. O sea, esta parábola es la que estoy viendo acá. Acuérdense que hay diferentes formas, nada más hay que identificar cuál es la forma. Entonces, lo que debemos de agregar es que el parámetro va a ser una distancia que va a estar en el mismo sentido que la línea que viene de la izquierda y que termina hacia la izquierda. Esa distancia que acabo de marcar se llama el parámetro. Entonces, tengan en cuenta eso. Este parámetro va a estar en el mismo sentido de donde viene la parábola y a donde termina la parábola. Ahí, eso va a ser siempre. Ahora bien, esa distancia me va a generar un punto que se denomina foco. Va a haber un punto importante que se denomina foco. Ese foco va a tener ciertas características que luego se las voy a mencionar. Ahora bien, ya que dibujaron el foco, ya que saben dónde está el foco, obviamente si estuviéramos hablando, lo voy a escribir por acá, si estoy hablando de una parábola que tiene el vértice aquí y viene desde abajo, ay, eso me quedó feo, que viene desde abajo y luego da la curvita y otra vez se va hacia abajo, entonces va a resultar que va a ocurrir lo mismo a una distancia que es la de parámetro. Se va a encontrar un foco un punto que se denomina foco. Eso va a ocurrir siempre, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Hacia el mismo sentido que vienen las líneas de la parábola, también va a estar el foco. Ahora bien, ya que dibujaron el foco, de manera perpendicular, van a ustedes a medir una distancia que es 2 veces lo que mide el parámetro. También hacia abajo, acuérdense que es perpendicular. Va a haber una distancia que es 2 veces el parámetro. Lo mismo en esta, si va a ser perpendicular, aquí la distancia de 2 veces el parámetro va a ser horizontal y aquí la distancia que va a ser 2 veces el parámetro va a ser horizontal. Eso va a ocurrir en todas las parábolas, solamente estoy dibujando 2, pero en las otras 2 pasa lo mismo, es idéntico. Ahora bien, esa distancia que acabo de dibujar me va a producir 2 puntos, un punto arriba y un punto abajo. Esos puntos no tienen nombre, simplemente son puntos que me dan la referencia de por dónde debe pasar la parábola. Si ustedes se dan cuenta, esta P y esta 2P es casi del mismo tamaño, ¿no? Ahí hay un error bastante fuerte,
porque no debería de verse así. Vamos a dibujarlo adecuadamente, porque si no voy a estar cayendo en alguna imprecisión que puede ser de índole visual. Entonces primero vamos a dibujar el 2P. Ahora sí, esto sí parece ser 2P. Y esto de aquí, ahora sí ya parece ser 2P. Ya está más larguito. Y entonces me va a generar un punto y me va a generar otro punto, donde por esos puntos va a pasar la línea que viene desde abajo, que da la curvita y que se regresa abajo. Esos son los puntos importantes que necesitan para construir la parábola. Y de ahí van a entender que surge un nuevo concepto que se denomina lado recto. ¿Qué es el lado recto? El lado recto es desde este punto que está arriba hasta este punto que está abajo. Ya me quedó chueco. Hasta ese punto que está abajo. O sea, una distancia de 4 veces P. Eso va a ser el lado recto. 2P hacia arriba y 2P hacia abajo. O en el caso de esta otra parábola, van a ser 2P hacia la izquierda y 2P hacia la derecha. Y eso se denomina lado recto. Y de ahí ya pueden tener una referencia de dónde va a quedar la parábola. Siempre comienzo con el vértice y dependiendo de dónde vengan las ramas, perdón, de dónde venga la parábola, si viene de la izquierda y termina a la izquierda, el foco también está a la izquierda. Y si viene de abajo y termina abajo, también el foco está abajo del vértice. Ahora bien, ya que tienen esos, se van a dar cuenta que hay una línea. Esta línea que estoy dibujando es la línea que atraviesa el foco y el vértice. Esta línea que estoy dibujando es la línea que está atravesando el foco y el vértice. Y si se acuerdan, esa línea recibe el nombre de eje de simetría, que eso ya lo habíamos visto desde hace tiempo, pero también va a recibir el nombre de eje focal, y se llama eje focal porque está atravesando por el foco. Entonces este de acá, acuérdense que se denomina eje de simetría, pero también recibe el nombre de eje focal. Bueno, entonces dejamos hasta aquí otra situación importante. Sobre el eje focal, lo que van a hacer es también medir una distancia que va a ser el parámetro. Eso es sobre el eje focal. O sea, si se dan cuenta, a partir del vértice van a tener que dibujar el parámetro hacia arriba, hacia abajo, pero también se van a ir a la izquierda y también se van a ir a la derecha. Por eso es importante que entiendan bien la referencia de dónde viene todo el dibujo de la parábola, porque siempre va a ser arriba, abajo, izquierda y derecha. Y entonces, ya que dibujé esa distancia P, de ahí va a surgir otro punto. Ese punto que va a surgir aquí, al igual que los otros, no tiene nombre. Este punto que está aquí no tiene nombre. Este punto que está aquí tampoco tiene nombre. Acuérdense que se va sobre el eje focal. Y si se va sobre el eje focal, pues no tiene nombre, pero sí sé la ubicación. Ahora bien, ya que tengan ese punto, perpendicular a ese punto, va a surgir otra línea. Y esa línea se va a llamar directriz. Esa directriz es precisamente la que me sirve para definir el lugar geométrico. Acuérdense que el lugar geométrico que ahorita estamos viendo es uno que se llama parábola. Este que está aquí es una parábola, que es un lugar geométrico, es una ecuación asociada a una gráfica que la represento con el punto de coordenadas x, y que además tiene un comportamiento. ¿Quién va a definir ese comportamiento? Pues lo va a definir la directriz. Y ese comportamiento es el siguiente. Todas las parábolas van a cumplir con que la distancia que hay de cualquier punto al foco va a ser la misma distancia que hay de ese punto a la directriz. Si se dan cuenta, aquí las distancias me quedaron medios diferentes, pero es porque estoy haciendo un esquema, ¿no? No lo estoy haciendo así tan exacto. Si tuviera una hoja milimétrica me quedaría más exacta. Entonces, si ahora yo considero este punto de la parábola, la distancia que hay al foco va a ser la misma distancia a la directriz. Obviamente esta es la distancia de un punto a una recta, por eso es perpendicular, y esta que está aquí es la distancia entre dos puntos. Si se dan cuenta, vuelvo a utilizar los conceptos del primer periodo, que era distancia entre dos puntos y que era distancia de un punto a una recta. Ahora bien, en la otra parábola ocurre lo mismo. Si yo tengo este punto, ese punto de la parábola, si yo calculo la distancia que hay al foco, va a ser la misma distancia que hay a la directriz. Recuerden que la distancia a la directriz siempre va a ser perpendicular. Entonces esta distancia y esa distancia es la misma.
¿Para qué me sirve la directriz? La directriz me indica el comportamiento del lugar geométrico. ¿Cuál es el lugar geométrico? Una parábola. Si ahora yo tomo este punto del lugar geométrico, se van a dar cuenta que la distancia que hay al foco debe ser la misma que la distancia que hay a la directriz. Vuelvo a repetir, aquí no se ve tan cercano eso, pero pues porque estoy haciendo un esquema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para dibujar la parábola? Necesito primeramente el vértice. Segundo, de dónde viene y a dónde termina. Para entonces así poder determinar el foco. ¿Qué es el foco? Es un punto que está a una distancia que es el parámetro. Por eso es importante el parámetro. Ahora, ¿quién me da la amplitud de la parábola? Pues me lo da el lado recto. Porque el lado recto mide 4 veces el parámetro. Por eso si el parámetro es muy pequeño, la amplitud es muy pequeña. Pero si el parámetro es muy grande, la parábola va a ser muy amplia. Por eso me indica el ancho de la parábola. ¿Para qué otra cosa me sirve el parámetro? Pues me sirve para que en sentido contrario de donde dibujé el foco, dibuje otro punto que no tiene nombre y ahí perpendicularmente al eje focal voy a tener la directriz. Entonces, no importando cuál sea la parábola, acuérdense que tengo 4 parábolas, tengo 1, 2, 3 y 4, no importando cuál sea la parábola, de todas maneras yo puedo hacer la gráfica sin ningún problema. ¿Por qué puedo hacer la gráfica sin ningún problema? Porque se repite todo. Y al repetirse todo, simplemente es ver qué es lo que tengo y de ahí de lo que es lo que tengo, pues empezar a sacar conclusiones de cómo obtener el dibujo de la gráfica y el dibujo de los elementos. ¿Cuáles son los elementos que hay en la parábola? Pues ya les había explicado que los elementos son todos los puntos que les mencioné y los 2 ejes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es dibujar parábolas. ¿Cómo voy a dibujar parábolas? Pues todo proviene de la forma general. ¿Por qué de la forma general? Porque la forma general me expresa los resultados de una parábola y eso pues ya lo hemos visto desde hace tiempo, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el ejercicio 1 y el ejercicio 1 aquí les voy a escribir una y cuadrada menos un 3y más un 8x menos 1 igual con 0. Bueno, ¿qué es lo que voy a explicar ahorita? Lo que ya hemos visto. No voy a explicar nada nuevo. Y eso es lo importante, que todo lo que ahorita vamos a ver ya se lo saben. Y como ya se lo saben, todos ustedes ya deben de saber exactamente cuál es el paso que sigue y por qué. Si no se lo saben, es indicio que me hace falta muchos conceptos. Y todos esos conceptos todavía tengo semana y media para la evaluación, lo cual es bueno porque voy a tener 4 días de no clases. Lo que estoy viendo aquí, lo que veo es que esta es una forma general. ¿Por qué? Porque está igualada a 0. Eso quiere decir que me está representando un resultado. ¿El resultado de quién? Pues para ver ese resultado, resulta que esto es una ecuación porque hay operaciones en el miembro izquierdo y en el miembro derecho y uno de los miembros es 0. Por eso yo sé que esta es una ecuación. Pero esa es una ecuación de segundo grado porque solamente está en la y, no está en la x. Por lo tanto, yo ya sé que este exponente me está diciendo que hay un eje de simetría que me está separando arriba y abajo, pero en las x no. Por lo tanto, eso es una parábola. Todavía no sé exactamente cómo es la parábola, pero aquella que tiene simetría solamente en una, ya sea abscisa ordenada, eso va a ser una parábola. Si ustedes se acuerdan, eso lo vimos desde hace rato por acá. O sea, el cuadrado solamente está en la abscisa, solamente en la ordenada, solamente en la abscisa y solamente en la ordenada. Pero en la otra no. Por eso la otra me determinaba el sentido. Y por eso es tan importante que yo entienda qué es a lo que estoy haciendo referencia con cada elemento de la ecuación. Por eso geometría analítica es complicada porque es mucha interpretación. No solamente es aprenderte las fórmulas y ya. Ahora bien, para que yo pueda llevar esto que se denomina forma general, yo la pueda llevar a una forma ordinaria, porque acuérdense que en la forma ordinaria puedo obtener además elementos que me ayudan a graficar. En la forma ordinaria yo debo de cumplir un objetivo y el objetivo va a ser completar el trinomio cuadrado perfecto. Completar el trinomio cuadrado perfecto es un objetivo, jamás ha sido un concepto. ¿Por qué es un objetivo? Pues es un objetivo porque tú ya sabes
que si tú tienes un binomio y ese binomio está elevado al cuadrado, lo que tú vas a tener de resultado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso quiere decir que esto que tú estás obteniendo es un trinomio cuadrado perfecto. Y ese trinomio cuadrado perfecto, cuando realizas un proceso que se realiza factorizar, en otras palabras, cuando al trinomio, que es una suma o resta, la expresas en factores, acuérdense que el cuadrado quiere decir que se multiplica por sí mismo 2 veces, eso quiere decir que es un factor. Cuando se expresa en factores, entonces tú vas a poder tener una manera de escribir similar a la que tú estás teniendo en las 4 formas ordinarias de la parábola, que se interpretan de la misma manera. O sea, son 4, pero es la misma, se interpreta de la misma manera. Esa es la razón por la que tu objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué lo vas a completar? Porque esta parte no la tienes. Y como no tienes esa última parte, tú lo vas a realizar a través de conceptos que tú sabes de geometría, de álgebra. Y esos conceptos, el primer concepto que tú vas a aplicar es el de operación inversa. ¿Qué voy a lograr con operación inversa? Con operación inversa voy a escribir una y cuadrada menos 3y. Estos dos términos son precisamente el a cuadrada y el doble producto del primero por el segundo. Posteriormente, lo que vamos a hacer es que en el miembro derecho, por operación inversa va a quedar el menos 8x y por operación inversa va a quedar el más 1. Recuerden que eso es porque lo que yo quiero como objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto. Y el trinomio se forma de un término cuadrático, de un término lineal y de un término independiente. Precisamente lo que voy a buscar es tener ese término independiente que ahorita no lo tengo. Ok, ¿cómo voy a lograr tener ese término independiente? Pues lo voy a lograr a través de un concepto que se denomina propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad me permite realizar una operación en el miembro izquierdo y la misma en el miembro derecho. Por lo tanto, para poder completar el trinomio que voy a completar ese último sumando, lo que voy a hacer es una suma. ¿Pero de qué número? Pues el número se va a obtener a partir de este 3, que es el coeficiente del término lineal. Ese 3 lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué se divide siempre entre 2? Pues porque este 2 proviene del doble producto. ¿Y por qué al cuadrado? Pues porque de la misma manera este 2 proviene de este 2 del trinomio cuadrado perfecto y el cuadrado proviene que el último término que estoy buscando es el cuadrado. Por eso siempre es entre 2 y al cuadrado. Ahora bien, para poder saber el número, necesito entender que hay que aplicar la definición de potencia, pero la definición de potencia la voy a aplicar en el numerador y en el denominador. Eso me lo permite la propiedad de los exponentes. Por lo tanto, si elevo el 9 al cuadrado, o sea, si multiplico por sí mismo 2 veces me da 9, y si multiplico por sí mismo al 2 veces me da el 4. Por lo tanto, el número que debo de agregar y que yo lo calcule de manera mental, ahorita se los estoy escribiendo ahí, pero eso es de manera mental, el número que debo de agregar precisamente es 9 cuartos en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Completar el trinomio cuadrado perfecto no es un concepto, es un objetivo. ¿Para qué? Para que ahora sí yo pueda factorizar, y cuando voy a factorizar, en otras palabras, expresar en factores, el trinomio cuadrado perfecto, me quede un binomio al cuadrado, donde ese binomio al cuadrado, ya lo había dicho, es la parte de la izquierda de todas mis formas ordinarias, que es una forma ordinaria, una manera común de escribirlo. Por eso va a quedar en el miembro izquierdo. Y entonces yo ya sé que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, lo que debo de escribir primero es un binomio que va a estar al cuadrado. Eso es lo que me dicta el procedimiento de factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Una vez que yo escribí el binomio al cuadrado, lo que debo de calcular es una raíz cuadrada del primer término y una raíz cuadrada del segundo término. En el primer término no hay problema porque por operación inversa sabemos que es y. Eso de operación inversa está dentro del concepto de factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Es un concepto robusto y conlleva muchos conceptos. Entonces, por definición de radicación, por operación inversa me da y. Pero cuando quiero calcular la raíz de este número racional, me doy cuenta que hay que calcular la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador. Eso se debe a propiedades de los exponentes. Por lo mismo, aquí escribo un 3 por definición de radicación y un 2 por definición de radicación.
Por último, para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, lo que se debe de agregar es el signo del término lineal, que va a ser la operación del binomio. Así yo factorizo al trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, ya que factoricé, en el miembro derecho me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo primero que debo de ver es la jerarquía de operaciones. Esa jerarquía de operaciones se va a basar primeramente en el concepto de términos semejantes. Yo me doy cuenta que aquí no hay términos semejantes porque el único término es el menos 8x. Los otros dos se llaman términos independientes, aunque también obedecen al concepto de números. Entonces, como nada más tengo números, lo que voy a aplicar va a ser la ley de la suma. Pero para aplicar la ley de la suma más rápido, me doy cuenta que este 1 yo lo puedo expresar en números racionales. Por lo tanto, arriba vamos a agregar el concepto que precisamente es el de expresar en números racionales. Y ya sabemos que para expresar en números racionales, ya lo hemos mencionado muchas veces, que este entero me enseñaron en el kinder que está formado de 4 partes, o sea, son 4 cuartos. Por lo tanto, ese 1, en lugar de escribirlo como un 1, lo voy a escribir como un número racional que es 4 cuartos y que de todas maneras es lo mismo. La única ventaja que voy a lograr es que cuando yo quiera aplicar la ley de la suma, debido a que voy a tener los mismos denominadores, pues no hay ningún problema, solo aplico la ley de la suma con los numeradores. Y por lo tanto, lo que voy a obtener en el miembro derecho es que el menos 8x no tiene con quién aplicar la ley de la suma o la ley de la resta porque no hay términos semejantes, pero los números racionales van a tener el mismo denominador que es 4 y por ley de la suma voy a dejar el signo que predomina, que es el positivo, sumo el 4 y el 9 y me da un 13. Y entonces, para concluir la forma ordinaria, voy a volver a aplicar la factorización, pero ahora la factorización va a ser la factorización que tiene como base el máximo común divisor. O sea, solamente voy a hacer referencia al método de máximo común divisor, aunque en realidad no voy a factorizar por máximo común divisor. ¿Por qué no voy a factorizar? Porque en el máximo común divisor yo debo de calcular el número que divide a estos dos números. Y el número que divide a los dos números no se puede porque este es entero y este es racional. Por eso no puedo pensar en el número que divide a los dos números. Sin embargo, sí voy a utilizar la referencia de máximo común divisor porque hace referencia a un factor común. Pero tampoco voy a tener un factor común porque en realidad aquí no hay factores comunes. Lo que sí hay es algo que se denomina coeficiente. Y ese coeficiente es el que voy a factorizar. ¿Cuál es el coeficiente? Pues sabemos que el coeficiente es el 8 y el coeficiente siempre va acompañado de su signo, por lo tanto voy a factorizar al signo y al coeficiente. Vamos a escribirlo aquí explícitamente. Voy a factorizar al signo y al coeficiente, basándome en máximo común divisor, que hace referencia a factor común, pero no hay factor común. Por lo tanto, es una interpretación de lo que yo necesito a mi manera. O sea, estoy ajustando las matemáticas a lo que yo necesito. Por lo tanto, la factorización en el miembro derecho va a ser un menos 8. Ese menos 8 es el signo y el coeficiente, que va a multiplicar a lo demás. Eso demás se va a calcular a través de lo que yo tengo de 21. referencia de máximo común divisor. Y esa referencia que yo tengo de máximo común divisor precisamente va a ser una división. Dime, 21. ¿No iría y menos 3 medios? Ah, sí, tienes razón. Porque me comí aquí el 3 medios, ¿no? Por andar pensando en lo que iba a escribir del otro lado, me comí el 3 medios. Sale bien, 21. Listo. Ya vamos acá. Ok. Entonces, ahora bien, ¿cómo voy a hacer esa factorización? Pues a través de la división. ¿Qué voy a dividir? Voy a dividir este término entre el factor común, que no es el factor común, sino simplemente es el signo y el coeficiente. Ahí es donde deben de entender bien que lo voy a hacer por situaciones específicas que al final las voy a explicar. Ahora bien, si yo hago la división, pues debo de dividir signo entre signo,
que me da signo positivo. Sabemos que el signo positivo no se escribe, lo voy a escribir ahí por mientras. También debo dividir el 8 entre 8, que ya sé que como resultado me da 1, que tampoco se escribe, pero lo dejo ahí por mientras. Y lo último que me hace falta dividir es la x entre un 1 que está aquí, que está multiplicando al 8. Y x entre 1, pues me da x. Conclusión, lo único que voy a escribir va a ser la x. ¿Qué me iban a decir? Ok. No solo iba a preguntar dónde estaba la X. Sí. Ahí es todo el proceso, ¿no? Ahora bien, voy a dividir el siguiente término entre este factor, que es el que estoy factorizando, entre ese signo y coeficiente. Por lo tanto, es elemento por elemento. Eso quiere decir que primero divido el más entre el menos, obviamente me da un menos, y ahora sí lo debo de escribir porque el menos es en una operación, y ahí viene la parte complicada, entre comillas. Porque lo que tengo que dividir es un número racional entre un número entero. Pero si voy a hacer esa división, ya sabemos que la división de números racionales con números enteros, le debo de agregar aquí un 1 para que pueda hacer la división de números racionales. Y la división de números racionales me lleva a realizar la multiplicación de los extremos. Por lo tanto, esa multiplicación de extremos me da por resultado aquí un 13. Y lo voy a dividir entre la multiplicación de los medios. Y sabemos que en este caso los medios es el 4 y es el 8. Por lo tanto, esa multiplicación me da por resultado un 32. Con lo cual se ve un poco raro porque generalmente estoy acostumbrado a trabajar con números enteros. Pero eso no quiere decir que el resultado sea erróneo. Lo único que quiere decir es que ahora tengo números racionales, que es lo que más frecuentemente se da. Generalmente no trabajo con números enteros, casi siempre trabajo con números racionales. Y entonces, ahora sí, con todo lo que sé, díganme todo lo que se obtiene de esta forma ordinaria. 21. Dime 21. Pues el término cuadrado es un eje de simetría, creo que es de arriba a abajo, con un eje horizontal. Y del otro lado tenemos el vértice, ¿no? Que aplicamos el simétrico, y sería en este caso 13/32, 3 medios. ¿Qué más? Igual podríamos mencionar lo de... ¿Cómo dijo que era lo de LR? Es que no recuerdo, solo lo abrevié. No te metas con lado recto, métete con todo lo demás que ya sabías. Ahorita ya explico lo del lado recto. ¿Qué más? Síguele 21, todavía te faltan muchas cosas. ¿21? Sí, estoy pensando, espera. Ok, te pongo medio punto. ¿Quién le ayuda? 7. Dime 7. Con el sentido, sabemos que abre del lado izquierdo y cierra del lado izquierdo. ¿Qué más? El vértice va a estar ubicado más a la derecha. Ok, sentido es este, por eso me dijiste que viene de la izquierda y abre hacia la izquierda. Y entonces el vértice... Y también vamos a tener nuestro lugar geométrico, Ajá. que sería XY. ¿Qué más? 38. Deja que termine tu compañera. ¿Qué más? Eras la 7, ¿no? ¿La que me estaba diciendo? Sí. Ok, te falta algo 7. Ok, te pongo medio punto 7. 38, dime. 38. El parámetro es -2. Ok, 38, te pongo la mitad porque ahí hay una pequeña imprecisión. Pero de todas maneras ya me dijiste que lo que me faltaba era el parámetro. Bueno, entonces fíjense todo lo que puede salir. Ahora lo único que hace falta es precisamente lo que me dijo su compañero, lo referido al lado recto. Fíjense bien, voy a regresarme a la figura. Yo les había mencionado que el lado recto es 4 veces el parámetro. Eso quiere decir entonces que el lado recto es precisamente el que está multiplicando. O sea, el lado recto es el 4p, el lado recto es el 4p, el lado recto es el 4p y el lado recto es el 4p.
O sea, el número que multiplica ya sea a la ordenada que está a la 1 o a la abscisa que está a la 1, ese va a ser el lado recto. Eso quiere decir en conclusión que en lo que yo tengo, el que va a ser el lado recto es 8. Y sabemos que el lado recto es 4p. Por lo tanto, si el lado recto es 4p, obviamente haciendo operación inversa, y no voy a escribir el concepto, porque eso lo voy a obtener de manera mental, directamente se puede obtener, resulta que el parámetro, el parámetro por operación inversa es 2. Fíjense cómo su compañera me dijo que el parámetro era menos 2, pero ahí viene la situación que hay que estar en el adecuado entendimiento que el sentido va a ser por el signo. Este signo me está dando el sentido. Y como me está dando el sentido, entonces ya no lo puedo considerar para el parámetro. El parámetro solamente es una distancia. Y como es una distancia, va relacionada a este 8. Este 8 es el del lado recto. Ahí nada más es lo que hay que aclarar. Y entonces ahora sí, ya sé dónde está el parámetro que proviene del lado recto. Y ya con eso puedo, con toda la tranquilidad del mundo, dibujar el esquema o la gráfica de la parábola. Obviamente, para dibujar este esquema o gráfica hay que tener mucho cuidado porque resulta que todo proviene del vértice. Y si se acuerdan, el vértice me lo acaban de dar y está medio feo. Y el vértice quiere decir 13/32, que 13/32 ustedes entenderán que es menos de 1 y 3 medios es más de 1. Por lo cual el vértice va a quedar por aquí así. Y estoy dibujando un esquema, porque no está en las divisiones, está entre las divisiones, debido a que son números racionales y que te están diciendo un pedacito del entero. Eso es lo que hay que ir ajustando esa situación, ¿no? Entonces, lo primero es que ese es el vértice. ¿Qué coordenadas tiene el vértice? Pues ya me lo sé. Pero ahora me están diciendo que viene de la izquierda y termina hacia la izquierda. Por lo tanto, el foco también debe de estar hacia la izquierda. O sea, de aquí para acá debe haber una longitud que es el parámetro y entonces voy a llegar al foco. Pero ¿cuánto vale el parámetro? Pues ya habíamos dicho que vale 2. Como vale 2, quiere decir que voy a dar un salto y 2 saltos hacia la izquierda. Más o menos para ubicarme, pues vamos a dibujar el menos 1 y vamos a dibujar el menos 2. Pero deben de estar en el entendido que cuando me voy a la izquierda no voy a llegar a la división. Y cuando me voy a la izquierda otro salto no voy a llegar a la división. Lo que va a ocurrir es que el foco va a estar en una línea que se llama eje de simetría. Acuérdense que habíamos dicho que aquí, partiendo a la mitad, la parte de arriba y la parte de abajo, iba a estar lo que yo conozco como eje de simetría. Y ese eje de simetría también habíamos mencionado que recibe el nombre de eje focal. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el foco que va a estar a la izquierda 2 unidades y que va a quedar más o menos por aquí, va a tener una abscisa que parte del vértice, que son 13/32. Pero ese 13/32, que es lo que tienen ustedes aquí en la abscisa, se tienen que ir hacia la izquierda 2 saltos. Eso quiere decir que si me voy 2 saltos, quiere decir que ese 32 le tengo que restar 2 enteros. Pero si ustedes se acuerdan, resulta que 2 enteros yo lo puedo escribir como 64/32. ¿Por qué? Porque es el doble de 32 y ahí me doy cuenta que en la división me da un 2. Eso ya lo habíamos visto y lo habíamos explicado muchas veces cuando estábamos hablando de todas las rectas y las cónicas que hemos un poquito. Y entonces vuelvo a repetir, el 2 enteros lo voy a representar como 64/32. ¿Por qué? Porque si yo hago la división de 64 entre 32 me va a dar un 2. Y eso simplemente es representarlo como número racional. Pero también lo voy a representar como 4 medios. ¿Por qué la necesidad de representarlo como 32 y como medios? Pues porque les había dicho que me voy a desplazar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo.
Y eso implica entonces que voy a tener un desplazamiento sobre el eje de las abscisas y sobre el eje de las ordenadas. Por lo tanto, como mi abscisa es en 32 y mi ordenada es en medios, pues necesito saber cuánto es exactamente lo que me voy a desplazar hacia un lado y hacia el otro, dependiendo del número racional que estoy hablando. Conclusión, lo que me voy a desplazar hacia la izquierda obedece que a la abscisa le voy a restar el 64/32, pero la ordenada va a quedar intacta y la ordenada del vértice sigue siendo 3 medios. Acuérdense que solamente me estoy desplazando hacia la izquierda, por eso la ordenada no se mueve. ¿Por qué? Porque no me estoy moviendo hacia arriba y hacia abajo. Eso implica que la coordenada del foco entonces va a ser esta diferencia, que lo que implica es que voy a aplicar una ley de la resta, se deja el mismo denominador que es 32, y si hago la ley de la resta, este resultado me va a quedar negativo, porque el número mayor es negativo, obviamente considerando que es el mismo denominador, y esto me queda un menos, y al hacer la resta del 13 con el 54, aquí me queda 1 y aquí me queda 51, coma 3 medios, porque acuérdense que la ordenada no se movió, estoy a la misma altura del vértice y del foco. Ahora bien, ya que hice eso, para poder conocer el punto que está sobre la parábola, acuérdense que les había dicho que me tengo que desplazar hacia un lado 2p y también me tengo que desplazar hacia el otro lado de manera perpendicular, también me tengo que desplazar 2p. Acuérdense que este primer desplazamiento de aquí para acá fue el de p. Entonces, ahora va a ocurrir que el punto de arriba, que yo lo debo de conocer, se va a formar como una coordenada en la cual ahora la abscisa no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar la abscisa? Porque si se dan cuenta, esta que está aquí, esta que está acá y esta que está acá, tienen la misma abscisa. O sea, están sobre la misma posición del eje de las abscisas. Pero lo que sí va a cambiar es la ordenada. Eso quiere decir que la ordenada del foco es 3 medios, este foco tiene ordenada 3 medios, pero como se va a ir arriba 2 veces P, quiere decir que en lugar de ser el 2 va a ser un 4. Y ese 4 quiere decir entonces que en medios va a ser 8 medios. Acuérdense que me estoy yendo hacia arriba y el vértice tiene una ordenada que es en medios. Por eso ahora debo de pensar en un 4 para arriba, o sea aquí va a haber 1, 2, 3, 4 saltos, pero esos saltos van a estar referenciados directamente a lo que está pasando en la ordenada, y lo que está pasando en la ordenada es que son medios. Por eso, dime. Ya me perdí, ¿de dónde salió el 4 medios? ¿El 4 medios? Del 2. ¿Y por qué salió del 2? Porque el 2 es un parámetro. Entonces, si tú tienes un parámetro y ya te dijeron que se va a mover el parámetro hacia la izquierda, por eso el parámetro que es 2 lo está representando en medios. Y por eso el parámetro que es 2 lo está representando en 32avos, porque el vértice tiene 32avos y tiene medios. Si hubiera tenido tercios y quintos, pues hubiera sido otra situación. Pero obtengo un 4 medios por la única y sencilla razón que este 2 expresado en medios es un 4 medios. Y este 2 expresado en 32avos son 64/32avos. ¿Sale bien? Ok, gracias. Ok, bueno, entonces vuelvo a repetir. A partir del foco me voy a ir hacia arriba. Como voy a ir hacia arriba, por eso a la ordenada es a la que le voy a sumar el 2p. Pero el 2p, acuérdense que el parámetro es 2, entonces el 2p es 4. Y el 4 en medios es 8 medios. ¿Por qué ahora lo quiero en medios? Pues porque la ordenada la tengo en medios. Por eso le estoy sumando con medios. Y eso me lleva entonces a la conclusión que ese punto de allá arriba tiene una coordenada que es menos 51/32avos en las abscisas, pero en las ordenadas ahora es 11 medios. Ahora bien, me falta el punto de abajo. ¿Qué va a ocurrir con el punto de abajo? Pues lo mismo. Que es lo mismo que voy a mantener el mismo menos 51/32avos en las abscisas, pero a las ordenadas ahora me voy a ir hacia abajo, y como es hacia abajo quiere decir que le voy a restar 2 veces el parámetro, pero 2 veces el parámetro ya habíamos dicho que es 8 medios. Entonces aquí le resto 8 medios y obviamente al ser el mismo denominador solamente realizo la ley de la resta con los numeradores y me queda un valor que es menos 51/32,
menos 5 medios. ¿Por qué menos 5 medios? Porque se deja el signo del mayor y se resta el 3 con el 8. Eso ya sabemos que es ley de la resta. Por último, resulta que hay otro punto. Dime. Ya no entendí. Dime. ¿Por qué menos 5 medios? Por la ley de la resta. ¿Dónde estás haciendo la ley de la resta? La ley de la resta la estás haciendo con los numeradores. ¿Por qué solamente con los numeradores? Porque el denominador es el mismo. Entonces, si tú ya sabes que partes de la ordenada y si te estás dando cuenta, la ordenada que tienes en el foco es un 3 medios, al 3 medios réstale 2p. ¿Cuánto es 2p? Es 8 medios. ¿Por qué 2p? Pues porque hace ratito te dije que para abajo es 2p y para arriba también es 2p. ¿Dónde te lo expliqué? Pues desde acá arriba, ¿no? Es 2p para arriba, 2p para abajo o 2p a la izquierda y 2p a la derecha a partir del foco. Ahí es donde debes de tener bien claro cómo lo vas a dibujar para poder saber qué es lo que vas a hacer. Porque básicamente lo que estamos haciendo son sumas y restas de primaria. Pero aunado con el sentido, debido a la forma, que es un lugar geométrico, ya entiendes que al 3 medios, que es la abscisa del foco, le debes de restar 8 medios porque te estás desplazando 2p hacia abajo. Por eso te da el menos 5 medios. ¿Sale bien? Sí. Ok, va que va. Y les había dicho que aquí surge otro punto. ¿Por qué surge otro punto? Porque también les dije que en sentido contrario a donde está el foco, también deben de calcular otra distancia, pero ahora hacia la derecha. Y esa hacia la derecha implica que el parámetro va a ser ahora representado ya sea en 32avos o en medios. ¿Cuál es la coordenada del punto? Pues la coordenada de este punto, lo estaba haciendo con azul, la coordenada de este punto que no conozco, ¿cómo se llama? Pues resulta que es la abscisa que tenía antes. ¿Dónde es abscisa que tenía antes? Déjenla algo más por acá. La abscisa que tenía antes era menos 51 32avos, que es la abscisa del vértice. Acuérdense que todo parte del vértice. No es cierto. Es 13 32avos. Disculpen. Es 13 32avos. ¿Por qué? Porque parto del vértice. Y el vértice tiene 13 32avos en la abscisa. Pero como ahora me voy a mover hacia la derecha, entonces a la abscisa es a la que le sumo el parámetro. Acuérdense que estoy moviéndome un parámetro. Y ese parámetro en 32avos es 64 32avos. Por eso aquí le sumamos 64 32avos. Y la que no se va a mover va a ser la ordenada. La ordenada del foco, la ordenada del vértice y la ordenada de este punto va a ser la misma porque resulta que todas están sobre el mismo eje focal. Obviamente esto va a cambiar con las 4 parábolas, ¿no? No siempre va a ser lo mismo. Y entonces se mantiene la ordenada donde la ordenada es un 3 medios. Obviamente por ley de la suma, que ya la sabemos hacer, como tenemos el mismo denominador, resulta que este punto que no lo conozco y que lo único que yo sé es que está a una distancia de P con respecto al vértice, ese punto va a tener una abscisa que va a ser con denominador 32 y con numerador por ley de la suma. Sumo esos dos números y se mantiene el signo. Eso quiere decir que aquí va a ser un 7 y aquí va a ser un 7, 77 32avos, 3 medios. Y entonces ya tengo los 4 puntos importantes. El vértice, el foco, los extremos del lado recto y el punto donde se cruza el eje focal y la otra recta perpendicular que ya les había hecho la mención, que esa recibe el nombre de directriz. Esta se llama directriz. Ahora bien, por último, díganme por favor, este eje de simetría es un lugar geométrico. ¿Por qué es un lugar geométrico? Porque es una gráfica asociada a una ecuación. Y ese lugar geométrico tiene un comportamiento. Con ese comportamiento yo puedo determinar si es un punto, una recta o una ecuación. Díganme por favor cuál es el comportamiento de este lugar geométrico. 36. Dime 36. Que siempre se mantiene en la abscisa en 0. No. 1. Dime uno. La amplitud de la parábola indica la amplitud de la parábola. No, ese es el parámetro, pero no el lugar geométrico. El lugar geométrico 34. es... Dime 34. Que la abscisa siempre es 3 medios. No, la abscisa no es 3 medios.
34. 34, dime. Dime Que 34. la ordenada siempre es 3 medios. Exacto, esa es el comportamiento. Fíjense cómo todos como que andaban como por ahí cerca, ¿no? Pero hay que decir exactamente lo que me están indicando. Fíjense bien, ¿eh? Este lugar geométrico que se llama eje de simetría y que es una recta, tiene el comportamiento que la ordenada siempre es 3 medios. ¿Cómo saben que la ordenada siempre es 3 medios? Porque fíjense cómo en este punto la ordenada es 3 medios. Fíjense cómo en el vértice la ordenada es 3 medios. Y fíjense cómo en el foco también la ordenada es 3 medios. Entonces de ahí me doy cuenta el comportamiento. Y gracias a eso puedo declarar ese comportamiento para poder calcular el lugar geométrico. ¿Qué es el lugar geométrico? Es una ecuación. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues lo voy a calcular a través de algo que ya sabemos hacer desde hace mucho tiempo, que precisamente son las operaciones inversas. La ordenada siempre es 3 medios, pero por operaciones inversas, este 2 que está dividiendo va a multiplicar a la y, y este 3 que está sumando va a restar a la y. Por lo tanto, voy a obtener un 2y menos 3 igual con 0. Y ese que está ahí es la ecuación en forma general del lugar geométrico, que es el eje de simetría o el eje focal. Es 2y menos 3 igual con 0. ¿De dónde provino? El 2 porque es una división, la operación inversa es una multiplicación, y el 3 está sumando, la operación inversa es una resta. De ahí surge ese lugar geométrico. Ahora bien, ¿cuál fue ese lugar geométrico? Ese lugar geométrico fue el del eje focal. El eje focal es 2y menos 3. Ahora bien, díganme por favor cuál es el comportamiento de este lugar geométrico que se denomina directriz. 21. 21, dime. Que la ordenada también es 3 medios, ¿no? No. 27, dime. Dime 27. No te oigo 27. ¿Alguien más? 1. 1, dime 36. 1. Dime 1. Indica el comportamiento del lugar geométrico. Ajá, ¿y cuál es el comportamiento? 36. Dime 36. Que la abscisa siempre es 77/32, ¿no? Exacto, muy bien. 36 me dijiste, ¿verdad? Entonces, Sí. ahí el asunto es que tienen que ver qué es lo que se repite, por eso tienen que ver el comportamiento. Y el comportamiento es de observar, ahí es donde viene la parte crítica de este asunto, ¿no? Si no saben observar y asociarlo al concepto, no se van a dar cuenta que el lugar geométrico que les estoy marcando y que se llama directriz, en toda esta directriz, este punto y todos los puntos tienen la misma característica, que su abscisa siempre es 77/32. Fíjense cómo la ordenada cambia, porque aquí es 3 medios, aquí es 4 medios, 5 medios, 6 medios. Conforme vaya subiendo o bajando va cambiando la ordenada. Pero la que nunca cambia es la abscisa. ¿Por qué nunca cambia? Porque siempre está en la misma abscisa. Eso quiere decir que la directriz tiene un comportamiento que es que la abscisa siempre es 77/32. Y por la misma razón, cuando ustedes aplican operación inversa, entonces se van a dar cuenta que el 32 multiplica la x y el 77 resta, porque aquí arriba hay una suma, la operación inversa es una resta, y ese 32x menos 77 es precisamente la ecuación asociada al lugar geométrico que se llama directriz, y esa es la respuesta correcta porque está en una forma general. Esta también está en una forma general, las dos son rectas, solamente que en una la ordenada siempre es 3 medios, que hablamos de eje focal, y en el otro caso la abscisa siempre es 77/32, que también es su comportamiento y me da una forma general. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito para dibujar la parábola? Pues son un montón de conceptos. ¿Cuáles son todos esos conceptos? El primer concepto es operación inversa de propiedad de la igualdad para saber qué número agregas y expresar en números racionales. De ahí poder factorizar y llevar a la forma ordinaria. Con la forma ordinaria interpretas todos los elementos y a partir del vértice, dependiendo de dónde viene la parábola o ya dónde va,
vas a saber si te mueves a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Y de ahí se obtienen muchos elementos, donde los elementos importantes son el vértice, el foco, el extremo, el otro extremo, el punto donde se cortan, el eje de simetría y la directriz, junto obviamente con el vértice y lo que es el lado recto, que se obtuvo todo de la forma ordinaria. Entonces, si se dan cuenta, es un montón de análisis, es un montón de conceptualización, no nada más es como que ahí a la primera, ¿no? Por eso es tan importante que vayan estudiando todos los conceptos desde el primer día de clases. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, jóvenes, antes de terminar?